Cuando se habla de control de procesos, pues a veces uno tiende a enfocarse mucho en el control. Generalmente cuando uno va a representar un control de un proceso, pues uno piensa en un control y ese control está afectando un proceso. No estoy exagerando, pues bueno, los procesos generalmente tienen entradas y salidas. Esa sería la salida del proceso. No estoy exagerando, pero generalmente el protagonista cuando uno habla de sistemas de control es el control. Y ese es control de procesos. Pero a mí ese enfoque me parece muy errado. En un sistema de control bien diseñado, el protagonista es el proceso. Uno siempre parte del conocimiento del proceso, y a partir de un buen conocimiento del proceso uno puede generar un buen control, no al revés. Es imposible tener un buen control para todos los procesos y eso no existe. Generalmente cada proceso define el control. Entonces lo primero, cuando vamos a trabajar en el control de procesos, llámense como se llame, independiente del apellido que tenga, lo primero que nos vamos a concentrar es en el proceso. Bien, vamos a trabajar sobre un proceso particular que eh, yo pues he diseñado, que es un horno a escala. Un horno normal, como el que uno tiene en la casa, pues lo voy a representar aquí como un cubo. Este horno funciona de la siguiente manera. Pues ustedes saben que el horno pues tiene que conectarse al tomacorriente. Cuando yo lo conecto, cuando queda conectado y lo enciendo, esta fuente de alimentación tiene básicamente, grosso modo, dos alambres. Y esos dos alambres van a una resistencia. Ustedes recordarán eh, que el concepto de resistencia y el concepto de voltaje. Pues a pesar de que lo recuerden y se lo sepan, pues yo lo voy a refrescar aquí eh, para que lo tengan presente. ¿Qué es una resistencia y qué es un voltaje? El voltaje, el voltaje es energía, específicamente energía potencial. O sea, eso faculta para hacer trabajo. Dejémoslo hasta ahí. El voltaje es energía y la resistencia lo que hace de cierta manera es gastarse esta energía. Voy a hacer aquí un símil o primero una reducción de lo que es el horno desde el punto de vista de cuando calienta. Visto desde el punto de vista de un diagrama, en términos de un diagrama sería algo así. Una fuente de voltaje realmente sería en este caso, si fuera el horno de la casa, sería una fuente AC, pero la voy a dibujar así, sin ser muy riguroso. Este sería el circuito que estamos montando desde el punto de vista eléctrico. Y básicamente lo que hay es una fuente de energía que está interactuando con esta resistencia. ¿Qué hace la fuente de voltaje? La fuente de voltaje es básicamente como energía potencial, es como tener un balde lleno de agua. Este balde lleno de agua, cuando yo tengo una altura aquí, cuando esta altura es considerable, yo la llamo H, esto me genera, según esta altura, una energía potencial. Esta energía potencial que tiene este balde es similar a la que tiene la fuente de voltaje. Tienen el potencial para hacer algo, tanto el balde como la fuente de energía, de voltaje. ¿Qué potencial tiene una columna de agua? Pues tiene el potencial de que si yo pongo una tubería aquí,
Cuando yo tengo una columna de agua, las partículas de agua tienen el potencial de moverse y salir y convertir esta energía potencial en una energía cinética, o sea, en movimiento. A este flujo de partículas se le conoce como corriente. Una corriente de agua, pues eso es muy intuitivo. Lo mismo ocurre en el circuito. En el circuito, esta fuente de voltaje genera un potencial que hace que los electrones fluyan en alguna dirección. Generalmente fluyen en la fuente de menos voltaje a más voltaje, generando una corriente. Esta no es una corriente de agua, sino que es una corriente de electrones, pero es muy similar a esta corriente que estamos viendo acá. Yo a esta corriente, voy a coger esta corriente y le voy a poner una llave. Si yo cierro la llave, estoy creándole resistencia a esta corriente. Esta corriente va a fluir hacia allá. Si yo la cierro del todo, obtengo una resistencia tan grande que a la salida la corriente es cero. Si yo la abro un poquito, pues la corriente va a ir incrementando en la medida que la resistencia vaya bajando. La resistencia en este circuito hidráulico va bajando en la medida que yo vaya abriendo la llave. Entre más apertura, menos resistencia. Ese mismo fenómeno se puede visualizar aquí. En esta resistencia es como la llave. Una resistencia muy grande va a impedir que los electrones fluyan con mayor velocidad. Y si la resistencia es pequeña, es como si la llave estuviera muy abierta, la corriente va a ser más grande y más electrones van a pasar de este lado a este lado. Básicamente este circuito y este son bastante equivalentes. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre en esta resistencia desde el punto de vista eléctrico? Si yo le hago zoom a una resistencia y la abro, esto es una resistencia, va a ser algo muy similar a lo que es una tubería. Y yo voy a visualizar electrones moviéndose en un sentido. Como ya lo dijimos, eso es lo que nosotros llamamos corriente. La corriente se produce por el voltaje, porque hay una fuente de energía que transforma este potencial en energía cinética, y la corriente básicamente es energía cinética. Pero en el interior de una resistencia lo que hay es una malla molecular que pues el sistema pues tiene por dentro una estructura molecular, por lo cual los electrones tienen que pasar. Un conductor generalmente tiene un paso más libre hacia los electrones y ellos fluyen más derecho. Por ejemplo, el cobre, en un cable de cobre, los electrones pueden fluir con cierta libertad, generalmente en los metales. Si yo pongo una resistencia, lo que hace la resistencia es que va haciendo más difícil, o sea, esta estructura es como más densa, se podría ver así, o sea, tiene una estructura molecular más difícil, y lo que hacen los electrones es que empiezan a chocar contra la estructura, pero igual el voltaje los está empujando como si fuera agua, ellos chocan pero tratan de fluir, pues ya no pasan tan derechito, voy a pintar en verde, ya lo que hacen es un recorrido más culebrero en la resistencia, y ese camino culebrero lo que hace es que los electrones van chocando contra la estructura, contra las moléculas, contra la estructura molecular de esa resistencia. Entre más resistencia, más chocan las partículas. Ahora, ¿qué pasa? Ya no viéndolo desde el punto de vista eléctrico, sino termodinámico, cuando las partículas chocan en esta estructura molecular, esa vibración o ese golpe, ese movimiento molecular se traduce en calor. Miren que yo aquí estoy convirtiendo una energía cinética del electrón, cuando lo golpeo se pierde energía, pero esa energía se transforma en otra que es calor.
y esto empieza a disipar calor. Yo puedo usar resistencias para limitar corriente, eso se hace mucho. También puedo usar resistencias eléctricas para generar calor. Los hornos eléctricos se aprovechan de este principio. Generalmente, eh, yo puedo usar una resistencia para calentar. Nuestro primer elemento entonces en nuestro horno es, voy a volverlo a dibujar aquí, es una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica, cuyo símbolo es así, se va a encender y cuando se encienda va a empezar a calentar las cosas. Es exactamente el mismo principio físico de, eh, de un horno, del horno pequeño y el horno grande. Como vimos, esto tiene que estar conectado a una fuente de voltaje. Digamos que esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. Por lo general, la negativa es tierra. La tierra se puede simbolizar así. El pin de menos voltaje es la tierra, por un lado. Pero nuestro horno no solamente tiene la capacidad de actuar, sino también que mide. Entonces, hay un circuito, pues cuando, no sé si ustedes han visto los hornos que son un poquito más inteligentes, son un poquitico más caros, que tienen acá en la pantalla un control de temperatura. Y uno le puede decir qué temperatura es la que quiere alcanzar para ciertas recetas. Para poder hacer ese control se necesita medir con un circuito la temperatura. Y entonces ese circuito tiene un sensor de temperatura. Tenemos aquí el sensor de temperatura. El horno que ustedes tiene exactamente tres pines. Tiene el voltaje positivo, el voltaje que da, o sea, a ver si me vuelvo aquí. Este voltaje positivo es una entrada al horno. Este voltaje positivo es una entrada al horno. Esta medición del sensor es una salida del horno. Y tierra, pues simplemente es tierra. Generalmente no es, bueno, no es general, pero en la gran cantidad de situaciones estas tierras son la misma siempre. Entonces, si yo tengo otro equipo que quiero conectar eléctricamente a este horno, que haga cualquier cosa, por ejemplo, le voy a poner otra resistencia eléctrica, generalmente estas tierras van acopladas y si yo quiero alimentar esto con otra fuente de voltaje lo puedo hacer. Si esto es un equipo de control también, este equipo de control va a tener una tierra y por lo general estas tierras deben estar unidas. Hay casos particulares en los que no es bueno hacer esto, pero por lo general es necesario unir estas tierras. Si no se unen las tierras, el circuito no se cierra y pues si realmente no estarían interactuando de buena forma los dos equipos electrónicos. Si este es un equipo digital, por ejemplo un Arduino o un PLC, si es un Arduino, el Arduino tiene su tierra y bajo esa premisa pues ustedes deben conectar la tierra del horno con la tierra del Arduino. Eso siempre debe ocurrir. Lo que es en el horno una salida, en el Arduino es una entrada y lo que es en el horno una entrada, en el Arduino es una salida. Entonces, si yo quiero prender el horno con el Arduino, entonces yo le tengo que mandar una salida del Arduino que vaya a la entrada del horno. Aquí se puede ver, esto sale del Arduino y entra al horno. Por tanto, la activación del horno es una salida del Arduino y la lectura del sensor va a una entrada del Arduino. El sensor es una salida del horno. La resistencia es una entrada del horno.
El sensor es una entrada del Arduino y la resistencia es una salida del Arduino. En ese orden de ideas, conectaríamos estos dos dispositivos electrónicos. Entonces ustedes pueden visualizar en su horno 3 pines. Es lo que ustedes tienen que buscar en primer lugar. Tienen que buscar cuál es tierra. Generalmente va a estar en la parte superior. Tienen que buscar cuál es la entrada. Esa entrada generalmente está más cerquita de los controles dibujados pues en el modelo. Y la salida está puesta a la parte izquierda. O sea, este entra al horno, este es el sensor que sale del horno y esta es la tierra pues que va conectada a las tierras comunes de los otros equipos que vayamos a conectar eléctricamente. Ahora miremos con un poquito más de detalle el Arduino. El Arduino pues es un equipo digital. Eh, en los diagramas eléctricos generalmente, cuando los vamos a discutir aquí, puede ser, y me disculpan, que yo obvio esta conexión. Asumo ya que queda claro que las tierras tienen que unirse. La omito porque desde el punto de vista de diseño y lógico pues no tiene mucha implicación. Y suelo representar, por ejemplo, el proceso, en este caso, como un sistema de una entrada y una salida. Está la entrada y está la salida. Y a partir de este diagrama del proceso pues podemos hacer otras cosas. Bueno, ese es el proceso. Ahora la conexión al Arduino es de la siguiente manera. El Arduino es otra caja. El Arduino es básicamente un computador. Es un computador pequeño, muy limitado, pero es un computador. Y es un computador que tiene varias entradas y varias salidas disponibles. No es que se tengan que usar todas. Tiene formas de entrar información y formas de sacar la información. Yo le puedo entrar información básicamente de dos tipos, de tipo digital y de tipo analógico. Las salidas de Arduino, del Arduino Uno y Nano, que es el que vamos a usar, todas son de carácter digital. ¿Qué es digital y qué es analógico? Hay en el mundo diría yo, del cómputo, de los computadores, todo es digital. Digital significa, bueno, digital viene de la palabra dígito, dígito viene de la palabra dedo. Antes la gente contaba números enteros nomás y entonces contaba 0, 1, 2, 3, hasta 10. En ese sistema de numeración no existían los decimales. Un computador para contar solamente tiene dos dedos. Perdón, solamente tiene un dedo, que es un bit. Él cuenta con bits. Es como si él tuviera un dedo, o sea, él solamente puede contar o 0 o 1. Con un solo dedo yo puedo contar o 0 o 1, no tengo más. Pero tiene muchos dedos, contando ceros y unos. 0 y 1 puede representar sí o no, o falso o verdadero, etcétera. Entonces, generalmente los pines de salida le pueden dar a uno 0 o 1. Por ejemplo, 0 pueden ser 0 voltios y un 1 lógico, un sí, pueden ser, generalmente lo son, 5 voltios. 5 voltios analógicos. Bien, como puertos digitales, las variables digitales desde el punto de vista lógico son 0 o 1 y desde el punto de vista de voltajes, ya cuando salen del Arduino son 0 o 5 voltios. De entradas, las entradas pueden ser digitales, es decir, yo le puedo meter 0
o 5 voltios en unos pines, los que dicen DIN o Digital In o Digital Input, ¿cierto? Estos realmente los D, los que están marcados como D, son Digital Input o Output. O sea, los puertos digitales se pueden programar como puertos de entrada o puertos de salida. Los analógicos están marcados con la letra A, por ejemplo A sub 0, A sub 1 o A sub X en general. Pueden ser 7 o 5. Aquí hay varios. Un puerto analógico tiene en consideración rangos, se podría decir, de voltaje. O sea, yo aquí meto 0 o 5. Si le meto 2,5, eso me da cualquier cosa. Estos puertos digitales no están hechos para voltajes diferentes a 0 o 5. O son 0 o son 5. Ni 3, ni 4, ni 4,5, ni 4,8 voltios son entendibles. Él solamente entiende si está prendido o está apagado. Y estas variables analógicas pues pueden tomar valores eh, que no son solamente unos o ceros, prendido o apagado. Un valor de temperatura, por ejemplo, puede ser 10 grados, 101 grados, 350,3 grados y así. Los valores del rango analógico en Arduino van desde el mínimo, que es 0, y el máximo, que es 1023. El máximo valor que puede dar el Arduino, que uno puede ingresar como un valor analógico, es 5 voltios. Y cuando ingresa al computador, a la CPU, él se convierte en un número y 5 voltios son equivalentes a 1023. Es como una regla de 3. Yo tengo aquí una interfaz que está dada en voltajes, en voltios. 0 y 5 voltios. Ese rango entre 0 y 5 voltios, o sea, yo por ejemplo puedo tener aquí 2,5 voltios si estoy en el puerto analógico, ¿cierto? En el A sub 0, por ejemplo. En el A sub 0 yo puedo leer rangos de voltaje. En ese puerto, cuando yo tengo 0 voltios, tengo el número 0. Cuando tengo 5 voltios dentro del Arduino, obtengo un 1023. Cuando le meto la mitad, pues sería la mitad de 1023, que sería 512, y así. Sería una regla de 3 aplicada entre estos voltajes y estos números. Entonces todo lo que yo vaya a leer como señales del sensor los voy a ingresar a una sub 0. Todo lo que yo vaya a sacar como prender o apagar al horno lo voy a sacar por un puerto digital. Un puerto digital. El Arduino pues tiene varios puertos analógicos. Ya saben ustedes que la sub 0 es un puerto analógico de entradas. Todos los puertos analógicos en estos Arduinos que vamos a manejar son de entrada. Pero los puertos digitales sí se pueden programar como entrada o salida. Eso hay que decirle al Arduino si un pin en particular es de entrada o es de salida. En ese orden de ideas vamos a volver a poner nuestro diagrama acá. Este es nuestro horno. El horno tiene una resistencia, bueno, tiene una tierra, tiene una resistencia y esta resistencia va para el Arduino. Tiene un sensor y este sensor va para el Arduino. El sensor envía información, la resistencia la consume, visto pues como si fuera información. El Arduino está aquí y tiene esta interfaz. Esta es una señal que va hacia el Arduino y es un voltaje continuo aquí en ese sensor. Un voltaje de temperatura, cuando sale, se convierte en un voltaje. Todo lo que vamos a hacer se va a convertir en voltios. Y ese es un voltaje de entrada. Y este voltaje de entrada va a variar entre 0 y 5 voltios. De manera que 0 es la mínima temperatura que podemos medir y 5 voltios es la máxima temperatura que podemos medir.
También tiene un voltaje de salida, Vout, e igual, yo le puedo poner, se lo pueden imaginar así por el momento, que hay una señal de 0 voltios y 5 voltios. Es decir, yo a este horno lo puedo prender y lo puedo apagar con un puerto digital. Vamos a escoger, por ejemplo, un puerto digital cualquiera. Yo podría escoger el pin 9 y podría escoger un puerto analógico de entrada, por ejemplo, la sub 0. Luego conecto GND, que es la misma tierra, lo conecto a la tierra y así mi Arduino y mi horno quedan conectados eléctricamente y correctamente. Este Arduino luego se conecta al computador y luego le pedimos al Arduino que nos muestre los datos del horno por medio de este Arduino de acá.